Pues ahora vamos a hablar de la comunicación, de cómo conseguir una comunicación eficaz. Y claro, tengo aquí un plantel de lujo, es decir, que esto va a ser fantástico, ya lo veréis. Belén Ramos, alcalde, responsable de medio ambiente de la Organización de Consumidores y Usuarios, la famosísima OCU. Un colega, Alfredo Fernández Muerza. Alejandro, perdón. Gracias por corregir. Especializado en ciencia, medio ambiente y tecnología. Ya la conocéis a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Mónica García Molina. Antonio Barrón López de Roda, director de Marketing y Comunicación de Coembes. Y finalmente, Alodia Pérez Muñoz, responsable del área de Recursos Naturales y Residuos de la Federación de Amigos de la Tierra. Bueno, pues os planteo una primera pregunta. Y quiero que me contéis cada uno vuestra experiencia sobre este particular. Cualquier institución, aunque sea grande, aunque sea pequeña, siempre busca tener una buena relación, una relación eficaz, una relación que sea interesante con los ciudadanos, con la ciudadanía. Bueno, pues me gustaría conocer cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido. Empezamos por ti, Belén. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, no hemos dicho nada. Yo me apellido Alcalde, pero no soy alcalde, pues acaso que como había mucha gente de corporación local. Alcaide, también me he corregido. No, es alcalde. Alcalde, perfecto. Bueno, mi experiencia comunicando con los ciudadanos es prácticamente a lo que me dedico. Realmente lo que hago es hacer informes que son más propios de técnicos y traducirlos en un lenguaje que le lleguen al ciudadano. Tratamos de darle respuesta y darle información. Y la verdad es que una de las cosas que más he aprendido en estos 18 años que llevo haciendo esa tarea es que el ciudadano es una persona exigente y que pregunta sus inquietudes y que si no encuentra la respuesta que tú le puedes dar se va a otro lado a buscarla. Y que muchas veces cree al que más alto grita, no al que tiene más razón. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho miedo en estas cosas, y lanzo un poco también aventura, es que la gente busca información sobre medio ambiente, y nos lo dice así en las encuestas, en Internet. Y no estamos en Internet al nivel de lo que los ciudadanos quieren encontrar, y sobre todo busca como referencia en España en Google. Así que ahí lo digo, es el referente para buscar información ambiental, Google. Bueno, pues sí, yo también llevo unos cuantos añitos en esto del periodismo especializado en ciencia y medio ambiente y bueno, también un poco lo que es la divulgación, ¿no? Es esa fácil pero difícil tarea de hacerlo complicado, sencillo, ¿no? Para llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Y pues un poco la misma sensación, yo creo, ¿no? Que cada vez, mi sensación por lo menos es que cada vez hay más interés por estos temas, por el medio ambiente. Pero, por otro lado, sí que hay una cierta necesidad de ofrecer más contenidos, pero sobre todo de calidad. Y eso es un poco, yo creo que la gran demanda y necesidad en estos momentos en el panorama nuestro del periodismo y la comunicación ambiental, ¿no? Mónica. Pues nosotros basamos un poco más por centrar un poco en el tema de lo que es el reciclaje y de las programas que nos traen. Tratamos de basarnos en experiencias ya que hemos vivido en nuestra aula de educación durante 25 años y que el fruto nos va diciendo que las campañas o los mensajes puntuales no terminan de cuajar en la ciudadanía. Tratamos de centrar esta comunicación y centrar este calado de lo que tiene que ser la sostenibilidad en programas de co-creación, de participación conjunta entre ciudadanos y administraciones, tratando un poco de involucrar a los vecinos, a nuestros niños, porque al final partimos desde la educación con los niños, en aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros y de esa manera tratar de que cale el mensaje en la sociedad. ¿Antonio? Bueno, en el caso nuestro es un caso un tanto específico. En 16 años trabajando en favor del reciclaje de envases, pues hemos partido de unas cifras muy bajitas, solo un 4,5% de reciclaje en 1998,
hasta alcanzar el 72% prácticamente. Y cuando hicimos un estudio, cuando empezábamos a trabajar en este tema, pues solo el 20% de los ciudadanos declaraban que separaban alguno de sus envases o algún residuo. 16 años más tarde esto ha cambiado el panorama radicalmente y el 80% de los ciudadanos declaran que separan todos los envases a diario. Podrá haber aquí su sesgo en la respuesta, pero lo que está clarísimo es el cambio que ha habido en lo que es actitudes y hábitos ciudadanos. Y la clave absolutamente es la comunicación. Y en este caso es una comunicación que tiene que cubrir muchas necesidades. Por un lado, hay que hablar a toda la sociedad masivamente y no es entonces una comunicación personalizada, pero es necesario hablar a toda la sociedad el que hay una nueva necesidad medioambiental en que se están dotando de infraestructuras y que debe empezar a actuar. Pero en paralelo, esa que va trabajando en el medio-largo plazo y va cambiando actitudes, y hay que irlo compaginando con comunicación, podríamos decir, muy personalizada, casos específicos. Hay problemas específicos en barrios, hay problemas específicos en pueblos, hay problemas específicos en comunidades. Entonces, para nosotros desde el principio ha sido el cubrir todos los tipos posibles de comunicación para cubrir todas estas necesidades. La publicidad llega muy rápido a mucha gente, pero, por ejemplo, el tener la colaboración de los medios, de los periodistas, dota de credibilidad y de unos argumentos y entonces se está complementando. Y el poder acudir, como digo, a micropúblicos en necesidades específicas tiene que estar ya muy personalizado y desde el principio ha sido compaginándolo. Alodia. Bueno, nosotros también nuestro trabajo consiste en trabajar con la ciudadanía. Nuestra asociación además basa sus pilares de trabajo en el activismo y en la educación ambiental, pero en este caso coincido con la concejala en que concebimos la educación ambiental no como a la ciudadanía un mero agente receptor de esa comunicación, sino que forma parte de crear este mensaje y para poder ponerlo en práctica, que no sea simplemente darle un mensaje y ya está, en el que no pueda participar en por qué es ese mensaje, de dónde viene, qué información necesita para poder completar ese mensaje. Es muy importante que la información sea completa, transparente, porque otra de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos años es la desconfianza total de la ciudadanía en, lo decían anteriormente, las entidades y en las cifras que se dan. Entonces, bueno, creemos que hay que trabajar con la persona como protagonista de esa información. ¿Y cómo se logra credibilidad en el mensaje? Pues yo creo que con una información muy transparente, muy lógica, porque muchas veces nos perdemos en los tecnicismos, en los datos y la gente no entiende el porqué. En cuanto entiende el porqué, la lógica, todo el proceso que le estamos contando es mucho más fácil que se lo crea. Y le contamos cómo lo hemos calculado y es más lógico que se lo crea que si le damos el dato vacío del resto de información. Belén, eres muy... Bueno, querías... No, espero. Te iba a recordar lo que has dicho al principio. Es como muy crítica con Google y con Internet. ¿Por qué? Pues porque en Google cabe todo. Y entonces, vuelvo a lo mismo, el que más chilla o el que mejor está situado es el que prima y no siempre es así. Yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con Alodia, que yo siempre imagino una campaña, una cosa es, hay que tener una información institucional, permanente, o sea, información que puede ser una campaña de comunicación, por ejemplo, de Coembes, pero eso es informar. Pero hay que motivar a la gente para participar en el sistema. Hay que comunicar, además de informar. Sí, entonces tiene que haber un sistema de comunicación permanente, que eso no tiene nada que ver con las campañas, y eso es más difícil, pero es lo que realmente da la credibilidad. Entonces, tiene que haber un sitio donde yo vaya y tenga esos big data, como decían esta mañana, o esos data, y que sepa que son los datos puros y que están puestos de una manera que yo pueda entender. Entonces, para eso tiene que haber un canal en el que la administración comunique con el ciudadano. Y es cierto, entonces, ese canal tiene que volcar los datos, y no me vale cualquier dato, tienen que ser datos actualizados. Tienen que estar volcados de una manera amena, o sea, que lo pueda entender. No me pongas toneladas, 11.000 toneladas, porque no sé si es mucho o es poco. Situarlo. Tienes que situarlo en un contexto. Las cosas. Eso es. Y tienes que dar la información transparente, y para dar transparencia tiene que saberse, no es que el papel se recoge y vaya a reciclado, tengo que saber que pasa por una planta de clasificación en el polígono Pachuli, como se llame, pero tengo que ponerle nombre para darle valor y saber que realmente hay una red, es decir, que sea creíble. Entonces no es lo mismo decir que va a una planta de reciclado, sino que va a la planta Saica de no sé dónde, tal. Eso es lo que da credibilidad, es el que tú estés ahí, lo pidas o no lo pidas, te lo doy porque lo tengo. Y luego el tercer canal que hay que establecer
establecer es que siempre estar abiertos a responder a sus dudas, porque hay una información institucional, pero siempre el ciudadano puede tener sus dudas sobre qué pongo, dónde lo tiro, dónde está, y para eso también hay que estar, eso es la interactividad que decíamos, la información personalizada, y eso también se nos olvida. Antonio, vosotros no hacéis esto que está diciendo Belén. Informáis pero no comunicáis. No, por supuesto. Cuando yo me he referido al principio que hay que cubrir todos los aspectos, sí, es que todos son válidos. Hay que informar y comunicar. Y cuando yo me refería a comunicación de proximidad, es que el ciudadano pueda acudir a la fuente de información y encontrar aquella información que necesita. Exactamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Belén, de una forma fácil y creíble. Desde Ecoembes lo hemos pretendido siempre y cada vez más lo vamos logrando. El año pasado nos dieron el premio APIA a la transparencia, por ejemplo, y no hay más que visitar nuestra página web para ver la información que hay, y toda consulta que se hace es respondida. Y fomentamos también el uso de talleres, de seminarios donde lo que hay es contacto directo. O sea, que estoy completamente de acuerdo y lo hacemos. Pero la plataforma que mencionaba Belén, esa plataforma no existe, ¿no? Aparte de Ecoembes. No, la gente lo que pide son sus datos, o sea, la gente lo que le interesa es dónde van mis residuos. Entonces, la fuente de información es mi entorno, mi municipio, mi localidad. Entonces, es verdad que, por ejemplo, fuentes institucionales como puede ser Ecoembes o Ecovidrio tienen maravillosas páginas que sirven para saber qué se puede hacer con los envases, pero quiero saber cuántos envases de los que yo, o sea, en qué se ha traducido mi participación. Y para eso son muy importantes los entes locales. La gente lo que paga es una tasa de basuras y se lo paga el ayuntamiento. Entonces, si yo tengo una duda con mi basura, voy al ayuntamiento. Por ejemplo, las webs municipales son muy importantes y nosotros eso sí que hemos hecho un ejercicio y lo hemos analizado este año para ver y hemos visto que hay grandes diferencias. ¿Hay grandes diferencias sí. en unas localidades que en otras? Sí. ¿Pozuelo cómo está? Pues estaba escuchándolo con atención porque efectivamente yo creo que existe por parte del ciudadano, ha salido esa palabra hoy aquí varias veces, desgraciadamente, la desconfianza que existe. En todas las instituciones. En todas las instituciones, dicho, sí. La persona de Pascual, que no me acuerdo. Sí, anteriormente también se había dicho, efectivamente en Pascual también lo han dicho. Eso es un problema. Nosotros, por ejemplo, aquí en Pozuelo tenemos 80 camiones de recogida de residuos. 80 ¿Eso es camiones. mucho o es poco? Pues ese es un dato importante. Pues yo no tengo ni idea. Tú has dicho 80, que te parece una cifra fantástica, ¿no? Claro, efectivamente. Yo desde el conocimiento de lo que es la gestión municipal, es una dotación perfectamente y sobredotada posiblemente para lo que es la gestión de este municipio. Pero efectivamente coincido con Belén en que datos objetivos que puedan corroborar este dato, yo tengo que confesar que no los tengo. Sé que las frecuencias de recogida son óptimas y, por tanto, consideramos que está perfectamente dotado, pero no tengo esos datos, esas comparativas que estaba diciendo ella y que es una buena idea para que empecemos a estudiarla. Pero lo que quería decir al hilo de los 80 vehículos, son vehículos compartimentados todos ellos. El ciudadano, lo primero que piensa cuando ha hecho esa labor de que no olvidemos que el reciclaje es un esfuerzo que le pedimos al ciudadano, porque al final cuando tú tienes que tener 4 bolsas en tu casa, pues es un sobreesfuerzo el que te estamos pidiendo. Es un esfuerzo, pero se queda muy a gusto cuando se le llevan. Sí, sobre todo aquí también tenemos que entender la tipología de cada vivienda. Pues probablemente hay viviendas de todo tipo, en Pozuelo y en todas partes. Tenemos viviendas de 200 metros cuadrados o tenemos viviendas de 50 metros. No es lo mismo tener 4 bolsas en una cocina de 30 metros que en una chiquitita. Lo que quería decir con la desconfianza es que los vecinos en algunas ocasiones me han planteado preguntas directas, abiertas, Mónica, pero si luego lo echáis todos al mismo camión. Entonces, esa labor de explicar... No saben, o sea, que falla la comunicación. Falla. Entonces, pero con eso lo que tenemos que hacer es esa labor que decía al principio de, a través de la práctica, de la comunicación, de la coparticipación de ciudadanos... Pero la web es que no lo trabajáis. Porque la web es un buen camino, la web local, estás diciendo. Sí, nosotros el ejercicio que hicimos nos pusimos como un ciudadano normal que acude a Google, porque como es lo que nos dicen dónde van, y entonces fuimos visitando todas las posibilidades para encontrar datos de cada municipio. Y una vez que hicimos ese ejercicio, preguntamos en los ayuntamientos dónde disponían de la información, porque una cosa es que esté y otra cosa es que sea accesible. Claro. Y entonces lo que nos dimos cuenta al hablar con los responsables municipales es que muchos de ellos nos decían que tenían todos esos datos que les estábamos pidiendo, pero que o no había presupuesto,
o se considera material, información sensible, o que no tienen tiempo o presupuesto para meterlo. Quiero decirte que los datos están ahí, mala pero gestión y poca transparencia. Sí. ¿Hay mucha necesidad de información ambiental? Yo creo que sí. ¿Tú lo percibes? Sí, se percibe y yo te diría que más. Hay cada vez más esa necesidad de los ciudadanos en general, en todos los ámbitos, por estar informados, saber lo que pasa y sobre todo participar y hacer ver que lo que estas personas que están ahí, ¿no?, en esas instituciones, es también parte de su vida, ¿no? Y el medio ambiente no se escapa. Yo creo que cada vez más hace falta buena información, con buenos contenidos, buenos profesionales que hagan esa tarea. No vale cualquier persona, tienen que ser también especializados. Yo por lo menos esa es mi opinión, que si es medio ambiente, pues que sepan por lo menos de medio ambiente. Está complicado con los presupuestos ahora. Está todo complicado. Pero básicamente... Estaba mirando a la concejala. Aunque Pozuelo es un pueblo muy rico. Se pueden hacer grandes cosas. No, pero se pueden hacer grandes cosas con medios pequeños, con menos inversión. No hace falta hacer una gran inversión. ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo? Mira, pues te voy a enseñar. Vengo a hablar de mi revista, por ejemplo. Venga, perfecto. Mira, esta revista se llama Ballena Blanca, ¿vale? No sé si la conocéis. Es una revista que la sacamos en papel, además, un poco todo yendo a contracorriente. A contracorriente, ¿eh? Todo el mundo habla de Internet, el papel está muerto y tal. Pues no, es todo lo contrario, el papel está vivo y muy vivo. ¿Tenéis además, al presidente Iberdrola en la portada? Es un señor... parece el señor Galán, ¿eh? Bueno, sí, puede ser, yo no diría que sí ni que no. Sí, bueno, pues la idea de esta revista es ofrecer contenidos ambientales de calidad con 3 personas que nos hemos puesto, 3 periodistas ambientales, con nuestro trabajo, con una red de colaboradores y sobre todo con el apoyo de la gente que está interesada. O sea, al final es la participación, esto es el soporte... Pero Alejandro, eso es muy especializado, la difusión es muy limitada. Bueno, pero es una forma de empezar. Hoy sin Internet es que bueno, pero no también, llegas. Pero también es nuestro objetivo llegar a Internet, llegar a todas las partes, pero esta es la forma de empezar. Porque Internet es lo ideal. Bueno, Internet... Aunque ella ha sido muy crítica con Google. Vamos a ver, Internet es clave y Internet es el futuro, es una de las piezas fundamentales para dar información. Cuando se hablaba de que el ciudadano quiere saber también de forma concreta cuál es el resultado de su labor o de su aportación y que esa información esté, pues es Internet el que facilita en las páginas web que esté. Nosotros de nuestra gestión tenemos un barómetro donde están los resultados de los envases que nosotros gestionamos. Hay más residuos, por supuesto, pero buscamos la transparencia y ahí es absolutamente fundamental el que exista Internet. Pero creciendo por detrás de Internet están también las redes sociales. Se ha vuelto. Está. Va y viene. Están las redes sociales, cada vez cobran más importancia, pero yo en lo que insisto mucho es que no hay que perder de perspectiva cuál es el papel que cubre cada uno de los medios y cada uno de las herramientas. Solo una anécdota. Si queremos llegar a... Depende de lo que queramos, a donde queramos llegar, ¿no? Claro, porque si tenemos que hablar a toda la sociedad para algo tan importante como el cuidado del medio ambiente, hay un dato muy significativo, y es que en España entran en Internet una vez al mes 22 millones de personas. Quiere eso decir que otros 23 millones de personas no acceden a Internet. Por lo tanto, si se les quiere dar información, habría que recurrir a otros. Entonces, lo que quiero decir es que Internet es clave, fundamental y marca el futuro, pero sigue siendo complementario con otras formas de comunicación. ¿Alodia? Sí, totalmente. Yo creo que Internet es un elemento más que además tiene una tarea meramente informativa. Las redes sociales nos han permitido un poco más de intercomunicación, pero nosotros seguimos insistiendo en la importancia de darle a cada ciudadano y a cada ciudadana la importancia que tiene, sobre todo cuando son temas ambientales, que hay que transmitirles, que ellos tienen que conocerlo, pero se espera de ellos algo, no solamente es darles a conocer una información. Nosotros, a modo de ejemplo de campañas que hemos puesto en marcha, en las que el ciudadano era el protagonista, pues lo citaba antes Ricardo Luis, son nuestros proyectos de compostaje, en los que a los vecinos les damos su compostador
y gestionan su propia materia orgánica, que los resultados son excelentes y van mucho más allá de la gestión de la materia orgánica, porque al final se implican directamente en esa gestión y la conocen. Otros ejemplos son en los municipios donde se hace separación puerta a puerta. O sea que si provocamos la participación, hay respuesta. Muchísima más. ¿Sí? Más directa y más... Conocen su responsabilidad, porque estamos hablando de un sistema que no es voluntario. Nos exigen desde Europa unos porcentajes de reciclaje basados en la separación. Muchos municipios en las ordenanzas es obligatorio separar, pero lo dejamos en un sistema voluntario que a veces no es tan eficaz. Entonces, queremos del ciudadano un paso más que informarle, queremos que participe. Mónica, ¿los ciudadanos de Pozuelo participan? Los ciudadanos de Pozuelo participan. Tenemos 14.000 personas que pasan por el aula. Tenemos un abanico de voluntarios que realmente es envidiable y es de agradecer enormemente la labor que hacen allí, porque lo que está diciendo Elodia, que coincido con ella al 100%, es que hacen un efecto multiplicador. O sea, cuando tú realmente te crees un proyecto y te lo crees realmente cuando participas de él y cuando puedes intercambiar opiniones y puedes plasmar y ver real el proyecto que tú has llevado a un sitio en el que probablemente además pues no te lo esperabas, ¿no? Recibir ese acogimiento. Y desde luego creo que es imprescindible la participación de Internet, como estábamos hablando, la participación de las campañas puntuales que sirven de refresco permanente a todos los ciudadanos y de la participación activa. Lo importante es, independientemente del canal, digamos, lo que estáis diciendo es que hay que usar cualquier canal y sobre todo dependiendo del objetivo que uno pretenda. Pero independientemente del canal, lo importante es cómo se elabora lo que se emite en ese canal. ¿No es así, Belén? Sí, yo creo que sí. Sobre todo que hay que establecer lo que se llama un diálogo adulto. Entonces, si queremos que nos responda y que esté realmente motivado, tenemos que ser nosotros también los primeros sinceros en reconocer los medios que tenemos. Entonces te voy a decir una cosa de las que antes... Para mí Internet no es que sea malo, al revés, me parece una oportunidad. Y está muy bien utilizar herramientas del siglo XX como campañas, concienciación, incluso trabajar en talleres, pero yo creo que esta mañana hemos visto claros ejemplos de lo útil que puede ser Internet. Entonces, por ejemplo, al ciudadano lo que hay que decirle es ponérselo fácil, porque como decía Mónica, el primer paso, que es el del ciudadano para ponerlo, y lo decía esta mañana la subdirectora, hay que ponerlo en el contenedor correspondiente, ya es algo que requiere un esfuerzo y que lo hace de forma altruista al ciudadano. Entonces, hay que pensar, como toda campaña de comunicación, a quién nos estamos dirigiendo, y eso no es lo mismo hacerlo en una ciudad urbana que en un pueblecito pequeño, pero también hay que decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Hay que pensar un poco en el receptor, porque se establecen muchas campañas de comunicación para transmitir lo buenos que somos, las magníficas cosas que tenemos, pero igual no es eso lo que está pidiendo en ese momento el ciudadano. Entonces, el ciudadano que nos pide, pues pónmelo fácil, ¿dónde tengo que tirar esto? Quizá para envases ya es un tema que está bastante maduro, y nosotros así lo hemos visto, y para vidrio, para los contenedores de acera, la gente ya más o menos lo tiene claro, pero hay muchos otros residuos que pueden acabar siendo impropios para envases y para los contenedores de acera, que como no tengan otro sitio lo pongan allí, y que no saben dónde llevarlo. Y a nosotros, por ejemplo, acuden tanto ciudadanos como empresas. Yo todos los días recibo en un buzón que tenemos de residuos consultas de gente que no sabe dónde tirar los residuos. Usemos Internet para eso, y hay ciudades que sí lo tienen. Hay ciudades, Palma de Mallorca, me parece que Granada, tienen buscadores en los que tú pones tu calle y te dice dónde tienes los contenedores más próximos para el residuo que tú le estás pidiendo. ¿No lo hacen todos los ayuntamientos? No, ¿qué dices? Es la excepción. Habrá 2 o 3, se contarán con el dedo en la mano, buscadores con todos los contenedores, sean de tiendas o de puntos limpios o parques y tal, te lo contaría con los dedos de una mano probablemente. Es una pena no aprovechar la tecnología que tenemos al alcance para informar al ciudadano adecuadamente, ¿no? Sí, efectivamente se está desperdiciando. Yo creo que ahora mismo hay muy pocos ayuntamientos que están en esa línea. Las cosas tienen que ir paso a paso. Yo creo que no nos podemos volver locos y las cosas se tienen que hacer a su debido momento y con los tiempos que corren. Efectivamente, nosotros esa información que estabas hablando la tenemos en un sistema GIS, la tenemos en un sistema interno del ayuntamiento, pero todavía no está volcada al exterior y efectivamente, bueno, pues será el siguiente paso. Ahora mismo hablabais antes que habéis recibido un premio de transparencia, nosotros ahora mismo estamos muy volcados en los índices de transparencia, estamos tratando de mejorar todo lo relacionado con el medio ambiente, actualizando nuestra página y tratando de
obtener el premio que ha obtenido Ecoembes, el Ayuntamiento de Pozuelo, pero sí, efectivamente es un fallo que a lo mejor, un fallo o no, o que no se puede hacer todo a la vez. Yo creo que los presupuestos municipales son limitados, son recursos que provienen de nuestros ciudadanos y que por tanto hay que darles la salida que corresponde en el momento que es más acertado. Y es la comunicación la vía indispensable para mejorar e incrementar la participación ciudadana, eso está claro, ¿no? No hay otra. Sí. Vuestra experiencia ha sido... Sí, nuestra experiencia es que es una forma quizás más lenta, pero la más eficaz. Una vez que tú consigues involucrar a un ciudadano a través de la participación, ese ciudadano podríamos decir que no se escapa, se involucra de tal manera que permanece ahí. Pero insisto, yo creo que tienen que convivir todos los puntos que hemos hablado aquí, tanto las campañas estratégicas como la participación, como los medios de comunicación, como Internet. O sea, eso es una sinergia de funciones que todos enriquecen a todos. Incluso la comunicación directa, ¿no? Por supuesto, probablemente sea la más útil. También, por supuesto, hay una pata. Hemos estado hablando de publicidad tradicional, hemos estado hablando de Internet, de redes, y hay una pata que no hay que olvidar, que es lo que son las relaciones públicas, los medios, los periodistas, toda la información, los artículos de opinión. Ha habido una labor muy importante alrededor de todo ello, y ello es fundamental porque sobre todo lo que hace es dotar de credibilidad y dar explicaciones. El ciudadano, cuando lee un artículo sobre algo sobre lo que cada vez está más sensibilizado, va tomando la información e interiorizándola de una forma distinta que lo haría con una campaña de publicidad. Por eso decía yo, si se trata de informar a muchos en muy poco tiempo, si se trata de informar a los 45 millones, pues hay unos medios. Lo que es clave es no quedarse ahí en lo tradicional, sino aprovechar todas las herramientas hasta el contacto más directo posible para avanzar. Y en cualquier caso yo hago un balance muy positivo. Estamos hablando de que España ha pasado en 1998 a hoy... Estábamos en la prehistoria, hace nada. Estábamos en la prehistoria y, sin embargo, los hábitos y las actitudes de los españoles, que hace 20 años pues estaban a veces en el chiste y en de los turistas, cuando venían y contaban que en España entrabas en los bares pisando cáscaras de mejillón y que los coches se abría la ventanilla y se vaciaban los ceniceros, etcétera. Pues eso son cosas que no nos hemos dado cuenta, van cambiando poco a poco y lo vemos en el día a día, y España ha cambiado de una forma muy importante. Lo que sí puede influir cuando estamos hablando de reciclaje y del total de los residuos, y lo hablaba uno de los ponentes que abrió esta mañana, es quizá la gran diferencia que hay en lo que han avanzado unos tipos de residuos, que pues lo que son los envases domésticos hemos avanzado mucho, lo vimos nosotros que Ecovideo, y que quedan otras muchas fracciones que no han avanzado tanto. Y el ciudadano hay que llevar el reciclaje integral, y hay unos objetivos de reciclaje integral a cumplir en 2020. Y eso es lo que puede a veces despistar al ciudadano, que se habla mal del reciclaje en general y entonces no queda claro que hay algunas fracciones que han hecho sus deberes y que nos hemos puesto en una situación muy buena. Yo creo que también la comunicación es muy importante, pero también para que conseguir una participación real en la estrategia hay que involucrar al ciudadano y pensar el modelo que más se adecua al ciudadano, que muchas veces se decide el modelo de gestión de un municipio en un despacho y luego se pretende comunicar al ciudadano y que participe. Pero sería mucho más sencillo y más participativo que este modelo se hubiera decidido en conjunto con la ciudadanía. La Agenda 21 mostraba ejemplos clarísimos, lo que pasa es que bueno, la Agenda 21 se ha quedado en la mayoría de los municipios en donde se ha quedado. Pero sí que creemos, y existen ejemplos, pues yo sigo en los sitios que he visto de puerta a puerta, la participación ciudadana es bestial, los resultados que se consiguen de porcentaje son elevadísimos en todas las fracciones y los ciudadanos se implican directamente y hay un bajo porcentaje de ciudadanos que no lo acepta porque se ve, o sea, tú ves cómo se llevan tu residuo y además no es anónimo y tampoco, bueno, no es voluntario porque si lo haces mal no se lo llevan. Sí. Yo quería un tercer comentario. Me gusta el comentario de Aloia porque es verdad que la es estimulante. Sí, sobre todo porque ya me has quitado uno de los dos puntos que iba a matizar, pero me alegro casi no soy yo la que va todo el rato poniendo la crítica, porque es verdad que preguntabas si la comunicación es clave para mejorar el estimular al ciudadano. La comunicación es clave.
Otro punto, pero no solo la comunicación vale. Tú puedes tener una maravillosa campaña, una maravillosa página web, una maravillosa información puerta a puerta y concienciación. Necesitas esa participación. O sea, el ciudadano ha dejado de ser un sujeto pasivo y quiere ser ya parte de la sociedad. O sea, es una persona adulta. Intervenir, colaborar de manera activa. Y lo tercero, que se nos olvida, es que tenemos que garantizar la calidad del proceso. No sirve de nada decir que tengo 80 camiones, perdona, Mónica, que no es por eso, pero que tengo una maravillosa planta de transferencia, no sé qué, y hemos teorizado y tenemos una maravillosa, hemos debatido entre todos lo que vamos a hacer, si al final el residuo no llega a donde tiene que llegar. Y eso es lo que está pasando, que la gente, tenemos que ser buenos en la calidad del proceso, para que la gente vea que su participación ha servido para algo. Y tenemos que saber que si yo lo he dejado aquí, ha llegado al punto que se esperaba. Y en España no se controla la calidad del proceso. O sea, yo he llamado a puntos limpios para saber dónde había ido una lavadora, dónde había ido un residuo que yo había dejado. Me han dicho que lo han llevado a tal planta. He llamado a la planta a ver cuántas lavadoras había recibido y me han dicho que no habían recibido una lavadora en 2010, ni una lavadora en 2011, ni una lavadora en 2012 y que todavía estaban esperando que les llegara alguna en 2013. Con lo cual hay alguien que no está controlando el proceso. Sí, yo también. Alejandro. No, añadir un poco. Provocadora la intervención de Belén. Bueno, para eso estamos. Preparar las preguntas ahora. No, pues otra de las cosas también, creo que ha salido un poco a lo largo de la mesa redonda, que el ciudadano ya de hoy en día, y lo ha demostrado Internet, que quiere participar, quiere dar su opinión, quiere estar presente. Pero quiere saber. Quiere saber, y para eso hace falta información accesible, rápida, directa, que se le pongan fáciles las cosas a los ciudadanos, ya no a los periodistas, que igual pues es que viene a buscar datos que nos quiere hundir aquí el ayuntamiento, no sé qué, esa imagen negativa que tenemos de los políticos y tal. ¿No? Al final somos el intermediario con el ciudadano que quiere saber lo que se está haciendo en su institución, y para eso darle la información fácil, directa, rápida y saber lo que está pasando, ¿no? Que es un poco lo que queremos todos en general, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Ponen mucho el acento casi todos en el origen, en la fuente de la comunicación. Sí, yo la verdad es que no puedo coincidir en absoluto en este caso ¿En lo de los políticos? No puedo coincidir con Alejandro en la percepción en la que recibo tus palabras, y es como lo percibo, quizás tiene un error, pero me ha parecido como que tratamos de ocultar datos por eso de que no me saquen el botón rojo, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, no sé si en alguno puntual, desde luego no puedo hablar por nosotros, pero que quizás sea más una cuestión de lo que antes decía Belén, de pues estamos desbordados con otro tema. Al final la actualidad nos va llevando a un camino que no nos permite dedicar el tiempo necesario a eso otro que estáis diciendo. Nosotros, desde luego, tratamos de dar toda la información posible, y sí que es cierto que en algunas ocasiones, pues desbordados por el trabajo, por el día a día, pecamos de ser todo lo transparentes que realmente nos encantaría ser. Claro, pero Mónica, eso genera desconfianza también, Pues el no poder estar a disposición de los ciudadanos cuando estos reclaman, que además es que se está viendo que cada vez la gente quiere saber más y quiere participar, y son ya usuarios activos de... Pero que hay un descuido, dices. Sí, hay un descuido a veces porque hay otras cosas. Y no quería decir en el aspecto de que están ocultando o que estamos intentando, sino simplemente que se pongan los medios, y hoy en día con las nuevas herramientas tecnológicas se facilita mucho la emisión de los datos de forma comprensible y accesible a los ciudadanos. Es cierto que hoy en día con las tecnologías que tenemos se facilitan muchísimo esos temas, pero no olvidemos, y vuelvo al principio de las intervenciones, que las cosas se tienen que hacer poco a poco. Yo me hubiera encantado volverme loca cuando llegué a la concejalía y decir y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, pero también nuestra misión es un poco gestionar esos recursos que tenemos y tratar de, de ir paso a paso. Antonio, vosotros no os dedicáis a reciclar lavadoras. No. Como ha dicho Belén, claro. Pero a lo que sí os dedicáis... Era lo que me refería antes. Pero el ámbito es muy concreto. Muy concreto, o sea. Pero a lo que os dedicáis, eso sí le contáis
La gente, de cómo se coge, cómo se tal, cómo se lleva, dónde va, no sé qué se hace con eso, sí. Por eso comentaba yo antes que al margen de lo que es la comunicación publicitaria o Internet, el trabajar con los medios de comunicación, con los periodistas, ayudarles, formarles, darles información y enseñárselo. Ale sabe que dedicamos mucha actividad a esto. Lo podemos llamar seminarios o jornadas, y es llevar a periodistas, no sería el caso de Alejandro, que está muy formado y se lo sabe muy bien todos estos temas, pero muchos periodistas no lo saben, no lo han visto y escriben sobre ello en sociedad. Cosas, sí. Entonces es organizar seminarios con ellos en que se les explica cómo es toda la cadena y luego se les enseña. Se va a una planta de clasificación, se enseña la salida y de la planta de clasificación vamos al reciclador donde él ve el producto final acabado. Nosotros, 1.200.000 toneladas que se reciclan el año pasado tienen trazabilidad y están certificadas todas ellas. Y lo que queremos es enseñarlo con la máxima transparencia. Señores, su turno. Estoy seguro de que habrá ahí muchas preguntas. Allí veo. Lo que no veo es a la azafata y el micrófono. Eso es más complicado, pero no importa. Yo tengo por aquí un micrófono. Oh, no se lo han llevado. Está ya me he oído. Hola, no, solamente es hacer un comentario. También muchas veces nos quejamos de la administración o de cómo nos dan los servicios, pero muchas veces también tendríamos que mirar lo que hacemos nosotros. Yo trabajo en un ayuntamiento y recogemos más del 80% de la basura mezclada. Eso significa que no todo el mundo separa sus residuos y yo creo que a estas alturas todo el mundo está informado de qué es lo que tiene que hacer con su basura. Nosotros, nosotros hacemos periódicamente encuestas a los socios y no socios, a los ciudadanos, para saber su índice de participación, y hemos notado que realmente ha ido subiendo con los años el índice de participación, pero también les preguntamos por qué no participan. Y entre las cosas, entre las razones por las que no participan, que nos queda todavía un 25% de gente que o no participa en todo o en parte, es cierto que hay un porcentaje significativo, que puede ser un 15%, que nos dice que es que no les resulta cómodo, que les pilla muy lejos los puntos limpios. Yo hablo en general de todos, no solo de envases, porque yo creo que envases casi es una excepción. Hay gente que nos dice que no sabe cómo hacerlo, y es cierto que todavía nos queda, hay un porcentaje de gente que no sabe, pues eso, que no acudió a la información. Pero la mayor parte de la gente es porque no lo considera o importante o no sabe qué se hace con ello. Y por eso es muy importante insistir en la comunicación, porque tienes que darle el valor para que la gente sepa dónde va su basura. Los ayuntamientos hacéis contratos con empresas que se llevan los residuos. Pues es muy difícil y un ejercicio que invito a todos a hacer es que digáis, porque creo que hacéis un trabajo ingente y es muy importante, con quién contratáis y que se sepa con quién tenéis los residuos. Y hay residuo que tiene un valor y la gente se piensa que de la basura se saca dinero. Entonces, ese ejercicio de transparencia que hay que hacer es para decir, oye, que de unos puedo que sí que saque dinero, pero si hago el total, entonces ese ejercicio que se le dice de discurso hay que dárselo con números. Es un ejercicio de economía doméstica, a nivel de ayuntamiento, pero de economía. Dime cuántos lo hacen. Bueno, yo creo que no hace falta tampoco tener unas entendederas muy amplias o ser muy inteligente para darte cuenta que no te van a recoger la basura separada para luego mezclarla. Ahí hacemos un esfuerzo muy grande en los ayuntamientos en colocar contenedores diferentes para las distintas fracciones, y eso, pues sinceramente, no creo que haya una persona que piense que lo hacemos para luego mezclar la basura. Bueno, yo he venido a dar una conferencia sobre residuos y venía en un taxi montada, y el señor que estaba recogiendo la basura, el contenedor, el señor del camión de la basura que iba delante de mí, iba recogiendo un contenedor de amarillos, un contenedor de normal. Podía estar compartimentado, como decía Mónica, pero como yo lo sé, porque sí que he ido y en algunas instalaciones con Ecoembes o con Ecovidrio papel, ese contenedor era de restos, porque era Madrid y tenía el cartelito que cambian según lo que vayan recogiendo. Iba recogiendo los contenedores. Eso puede ser una anécdota, desde luego, pero para eso están los datos oficiales que tienen que demostrarme que eso es un accidente. Pero como yo no he encontrado en ningún sitio donde me digan que eso es un accidente, pues al final ese bulo
lo que es puntual termina generándose y la gente lo que cree es en ese accidente y eso es lo que perdura el incidente. Eso es lo fácil para justificarse, para no separar la basura, pero realmente hay que hacer entender a la gente, al ciudadano, que la basura es suya y como que es tuya tienes que responsabilizarte de ella. Y los ayuntamientos, las administraciones públicas ponen servicios para que tú separes tu basura y la recogen para llevarla a plantas de tratamiento, no llegar a separar la basura para luego mezclarla, no tiene ningún sentido, porque son costes que pagamos entre todos. Ya, pero mira, lo peor que hay es no reciclar, porque estás pagando el doble. Cuando cuando tú compras un envase estás pagando ya su reciclaje. Si no lo separas y lo metes en un contenedor de resto, lo está pagando el ayuntamiento. Al final estás pagando el doble. Sí, a mí no me tienes que convencer. Si el problema es que tenemos que encontrar argumentos para convencer a toda esa gente que no recicla y que se agarra a esos argumentos. Hay que desmontar esos argumentos y esos argumentos se desmontan con transparencia, participación y con involucración y ejemplos prácticos. No a mí, si yo ya me lo sé. Sí, además yo creo que también lo que comentaba Belén, es muy importante saber el tema de financiación, porque también hay el mito de no voy a separar yo, que eso es ya pago la tasa de residuos. Pues no, tú pagas la tasa de residuos para que se sepa dónde va la tasa de residuos y que se sepa que los envases, la responsabilidad ampliada del productor no depende del ciudadano, depende del fabricante o del distribuidor de ese envase, que es el que se tiene que hacer cargo de esa gestión. Que si tú lo echas al resto, te vas a hacer cargo tú y todos tus vecinos. Pero si lo echas al amarillo es cuando de verdad se va a hacer responsable el fabricante. Pero todo esto se tiene que saber porque lo sabe un porcentaje muy pequeño de la población. Vamos a ver. Yo, sí, por aquí. Quería hacer una breve por intervención solamente, ahora. Que compartiendo, por supuesto, que efectivamente vienen muchos impropios en los contenedores y por echar un capote a los ciudadanos, tenemos que también reconocer la labor. Estaba diciendo antes que hace 4 días entrabas en los bares y los chistes de los europeos eran que pisaban las cascaras. Y los holandeses eran unos raros que echaban la basura en colores distintos. Bueno, vamos a ver, tenemos que también entender que estos son hábitos adquiridos desde chiquitito y que ir modificando las conductas requiere un tiempo. Sí. Entonces, pues sí, efectivamente hay gente que es que no concibe, porque cuando hablas con los ciudadanos con el día a día es que no les entra en su cabeza el tener que hacer esa separación en el origen. Nada más, es lo que quería decir. Bueno, yo diría que hablando en los errores, pues puede haber el caso de un ayuntamiento concreto en que se mezcle mucho y demás, pero lo cierto es que sí tenemos estadísticas y a nivel total España, y hablando del contenedor amarillo, pues hay una tasa y un porcentaje de impropios de producto que el ciudadano echa y que no es un envase, que está en 29 aproximadamente %. Hay comunidades y muchísimo, hay zonas, ¿no? Más de una cuarta parte. Y mejorando mucho, porque es justo lo que decías tú, que esto es un tema de trabajo de mucho tiempo, porque ha habido además comunicación muy confusa. Por ejemplo, está muy extendido el que muchos ciudadanos digan el contenedor amarillo, el de plásticos, y dicen el de plásticos, cuando no es el de plásticos, es el de envases, de plástico, de metal y demás. Entonces, pues aparece un juguete de goma o aparece una cinta de VHS. Pues con eso hay que seguir trabajando e informando y enseñando la realidad, que es a lo que yo iba, aproximando al ciudadano de las formas que podamos cuál es la realidad para que se vaya convenciendo. Pero insisto, hemos recorrido un trayecto muy importante para cómo estaba España en un periodo de tiempo corto. Hemos adelantado a países que empezaron 5 años antes que nosotros, pero lo que es muy importante es mirar a futuro, mirar lo hecho hasta ahora, lo que falta, y afinar cada vez más en qué comunicación y con qué herramientas hay que ir a conseguir tasas cada vez mayores. Pregunta por aquí. Sí, yo quería, en todo el día, la verdad es que yo he echado de menos que una de las patas importantes del tema del reciclaje son los CTRs, que parece que no existen. Los CTRs, cuando en los contenedores amarillos mezclamos o mezclan los ciudadanos todo tipo de residuos, entran en la cinta y ahí hay un equipo de personas que seleccionan, que separan, y lo mismo ocurre con los contenedores verdes. Cuando se introduce dentro de un contenedor verde envases o latas,
también se separan y pasan al reciclaje. Yo creo que lo más importante es educativo, es mentalizar a las personas que el hecho de reciclar es muy importante, pero que es más importante, digamos, saber qué producto utilizamos. O sea, si estamos intentando reciclar es porque esos productos van a volver otra vez al circuito, pero lo más importante para que sea más barato sería utilizar productos que lleven menos reciclaje. Eso hay que hacerlo desde pequeños. Si sabemos que la bolsa de plástico, que es uno de los problemas que tienen las plantas de tratamiento de residuos, bueno, pues lo que hay que intentar es no utilizar bolsas que no sean biodegradables, utilizar bolsas que sabemos que se van a disolver, utilizar envases que, con lo que decía el ponente antes del PEC, ¿no? Envases que se puedan volver a meter en el circuito, pero no usar o no consumir productos que sabemos que están perjudicando y que van a perjudicar durante muchos años, pero sobre todo, lo más importante yo creo que hay que trabajar en los colegios para que los niños, que es verdad, comentabais antes, llevamos muy pocos años separando. Las 3 R's hemos empezado hace 10, 15 años. Antes todo se mezclaba, es más, los que venimos del ámbito rural no existían ni los CTRs. Todos los residuos se hacían unas fosas, se enterraban y ahí se quedaban. Ahora ya, gracias a Dios, todo eso lleva un proceso, lleva un control, porque es verdad que pocos ayuntamientos hacemos la gestión integral de los residuos, la mayoría estamos dentro de mancomunidades y sacamos pliego de condiciones que adjudicamos a empresas de medio ambiente, empresas que, bueno, pues lógicamente son competentes para tratar esos residuos que a su vez llevan a los CTRs, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando el producto llega al CTR tenemos el control de los kilos que se llevan, porque pagamos también por esos kilos. Lo paga el ayuntamiento, lo paga la mancomunidad, pero a su vez lo está repercutiendo a la tasa a los vecinos. Por lo tanto, lo importante es reducir. Yo creo que más que reciclar es reducir. Si reducimos, ya estamos reciclando. Gracias. Bien, prevenir y educar. Sobre prevención ya se ha hablado a lo largo de la mañana. ¿Algún comentario? Yo solamente quería decir que está muy bien lo de educar a los niños, pero tenemos unos objetivos que tenemos que cumplir antes de que esos niños sean mayores y empiecen a ser los responsables de la casa. No solo educar a los niños, hay que saber cómo estamos comunicando, hacer un análisis crítico de qué es lo que estamos haciendo. Decía antes Antonio lo de los plásticos, que la gente interpreta que el contenedor amarillo a veces es para plásticos y no envases, pero fíjense ustedes cuántos municipios tienen en la puerta de sus envases, sobre todo los que están soterrados, que pone plásticos y resto, no pone envases. Hay muchos por ahí, que ponen plásticos en el exterior. Entonces, no intentemos que la gente interprete lo que sea. Y otro tema que has tocado, que es un tema débil, un punto de frágil mío, es lo de que consumir productos más biodegradables. Vamos a ponernos de acuerdo a qué estamos llamando biodegradables, porque eso también se le está diciendo al consumidor que compre productos más sostenibles, más biodegradables, y cuando te pones a hacer análisis de la biodegradabilidad te das cuenta que no son tan biodegradables o que todo el mundo llama a todo biodegradable de repente. No hay una definición para qué estamos llamando. Entonces, antes de ponerlo como una decisión de compra al ciudadano, pongámonos de acuerdo que realmente le dan un valor añadido o son realmente más sostenibles. Alejandro, vamos concluyendo. Sí, no, yo cuando oigo este tipo de argumentaciones al final parece un poco como echar la culpa a los demás, ¿no? Es el ciudadano es el... Balones fuera. Sí, y yo creo que esa forma de actuar al final nos perjudica a todos. Entonces lo que tenemos que hacer es colaborar, participar, informar, educar, todo. Es que no es incompatible, al contrario, es que lo que hay que hacer es todo ese engranaje ponerlo de la mejor